Había pensado hablar de este tema, pero me he dado cuenta que ya no se puede hablar de este tema. Es muy curioso porque hace un tiempo, hace unos pocos años, no había ningún problema de hablar de este tema. Pero, ya digo, me he dado cuenta de que si hablo de este tema, pondría en peligro muchas cosas. No solo me desmonetizarían el vídeo, no, sino serían capaces incluso de quitarme el canal si hablo de este tema. Pese a que no tengo ningún strike y está en perfecto orden según las ordenanzas de YouTube. Así, de un día para otro. He visto en estas últimas semanas a gente que le ha pasado esto. Incluso hablando de otros temas que no eran este tema que yo quería hablar. Pero es que esto va mucho más allá. Esta pasada semana, por hablar de otro tema, por tratar otro tema, a 3 youtubers les han prohibido entrar en el Reino Unido. Incluso a una de esas youtubers, en Calais, en la frontera, la policía británica le hizo un interrogatorio y a los otros 2 les estuvieron 3 días retenidos. Solo por hablar de otro tema que no es el tema del que no puedo hablar. Pero no solo es el Reino Unido. En el país vecino, el Reino de España, se detienen a artistas del cante, llamados raperos, por el tema de sus raps. Se les mete en la cárcel. Por temas llamados de cuestiones de estados y esas cosas, hay presos políticos. Es que estamos en una época realmente muy peligrosa si queremos hablar de este tema. Que no se puede hablar de este tema del que yo quería hablar. Así que también en el Reino de España hace unos años a la revista El Jueves se le secuestró una edición porque la portada no se podía dibujar esa portada. Es que estamos así. No se puede hablar de este tema. Yo quería hablar de este tema, pero no se puede hablar de este tema. Puedes preguntarte, ¿cuál es el tema? Es que ni siquiera puedo mencionar cuál es el tema del que quería hablar. Porque claro, estoy en una posición débil. A ver, yo tengo familia, hijos. No tengo esbirros que vayan a defenderme cuando vengan a perseguirme. No. En cambio son los esbirros del Estado los que vendrían a perseguirme si yo hablara de este tema, del que no se puede hablar. Es que esto va más allá de la censura. Es que esto llega ya al momento en que ni siquiera podemos pensar del tema, porque quizás te viene un dron con un sistema de detección de pensamiento y te capturan en un momento, no hay lugar donde escapar. No hay lugar donde escapar. Estás en el bosque y llegan con esos aparatos que detectan la calor y te descubren aunque estés en una cueva. Ya es que no se puede hablar del tema, de prácticamente ningún tema. No puedes ni siquiera huir. Todo está absolutamente controlado. Que te vas a otra parte, tienes que hacer una transacción a más de 1.000 euros prácticamente, si la transacción es mayor de 500 euros o así. Tienes que hacerla electrónicamente y ya saben dónde estás. Sin hablar del móvil. El móvil tienes que tirarlo. Hablas del tema y en cualquier momento te detectan con el móvil y allí están para capturarte y secuestrarte. Ya es que no hay forma. No puedo hablar de este tema, lo siento. No puedo. Yo tenía intención de explayarme en este tema, de explicar pros y contras, pero no se puede. Absolutamente. Es que si lo tocas de refilón, ya están los de la justicia social llamándote lo que se puedan imaginar que te llamen. De forma. No te atrevas ni siquiera a mencionarlo, porque si no, ya verás. Y no es que sea ya cuestión de cobardía o no cobardía, es cuestión ya de prudencia. Porque bueno, sí, hay gente que se atreve a tocar el tema, pero bueno, la mayoría son jóvenes, no tienen hijos,
no tienen responsabilidades, necesitan méritos para parecer que son mártires de la causa. ¿Vale? Ellos sí, supongo que sí pueden tocar ese tema. Pero es que yo no puedo tocar este tema. Y además, lo podría tocar si me fuera de YouTube, por ejemplo, a otros sitios. Tengo perfil en TheTube, en BitChute, o BitChute, o DeTube, BitChute, para los que no pronuncian inglés. Sí, pero claro, a ver, aquí en YouTube tengo 41.000 suscriptores. Allí en DeTube tengo 20. ¿De qué me serviría tocar este tema si nadie lo va a escuchar? Prácticamente. Es que también esta es otra. Nos están dirigiendo fuera de las grandes plataformas donde se pueden difundir ideas a más gente, para que sencillamente lo sepan nuestro papá, nuestra mamá y nuestro hermanito. O hermanita. No sé, ¿qué tendrás? O quizás no eres hijo único o hija única. Incluso, es que es así lo que está ocurriendo. Suspensión de cuentas en todas las supuestas grandes redes sociales, que no son redes ni son sociales. Son sistemas de control, de replegar datos, acumular datos y tener perfiles. Bueno, eso ya lo hablé hace un par de vídeos, no voy a repetirlo. Perfiles de cada uno de nosotros. Y claro, si hablas de este tema, es que te meten en las listas negras de todo tipo. No solo no te dejan entrar en países supuestamente democráticos y libres, donde permiten entrar a cualquier yihadista, pero no a quien trate de este tema o de otros parecidos. Porque es que no puedo ni mencionarlo. Esta es la situación en la que estamos. Es muy curioso porque yo crecí en un tipo de sociedad en el que supuestamente había salido de una dictadura de las ideas y de la mente, y en el que sí se podía tocar este tema y otros muchos temas, sin ningún problema. Hace unos años podíamos hablar de todo. Y eso no significaba que nos insultáramos. Porque es que ya no hay intercambio de ideas, ni... O sea, no es que haya que debatir una idea y quién tiene razón o quién no tiene razón, sino ni tan siquiera se puede plantear este tema. Nada, no existe. Cuidado, que hay espacios seguros donde el pensamiento es plano, porque ni siquiera hay pensamiento. Lugares seguros de los que protegerse de la gente que trata este tema. Ayer o antes de ayer, ni siquiera en el Speaker's Corner que hay allí en Londres, la esquina, el rincón del hablador, donde se suponía que se podían plantear cualquier tema, pues va la policía, expulsa a alguien que iba a plantear otro tema diferente al tema que yo quería plantear, pero que no puedo plantear ni que puedo mencionar. Por cierto, estos 3 youtubers a los que no se les permitió la entrada en el Reino Unido, en otro vídeo, han decidido demandar al Reino Unido. Demandan a todo el Estado. Porque no es cuestión de que te lo creas o no te lo creas cuando uno plantea un tema. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo. Te puede parecer información interesante o no te puede parecer información interesante. Pero es que así ni siquiera se puede plantear. Si ni siquiera se puede hablar sobre él. Así que, pues eso. Así que estoy haciendo un vídeo. Estás viéndome, muchas gracias. Hablando sobre un tema que no puedo hablar, que no puedo ni mencionar y que no sabemos qué tema es. Porque al final ni siquiera tengo que saberlo yo, por si acaso me preguntan, oye, ¿tú intentas plantear este tema? No, yo no sé de qué hablas. Pero es que hay un vídeo sobre dice que no puedes plantear un tema. Ah, mira. Eran 10 minutos que habían que rellenar para hacer un vídeo. Es que estamos así. Estamos así. Así que lo único que nos queda es la resistencia. Nos queda inventar eufemismos para luchar contra los eufemismos oficiales. Hablar con palabras clave. Hacer vídeos en clave. Ya no nos queda otra prácticamente. Y sí, lo siento, pero es que no puedo hablar de este tema. No puedo. Y esas son las razones por las que no puedo hablar de este tema.
Quizás un día ni siquiera pueda plantear estas razones por las que no se puede plantear este tema, porque entonces estoy demostrando que hay un tema del que no se puede hablar y uy, eso no es oficialmente correcto. De momento todavía se me permite plantear que no puedo hablar de este tema. Y nada más. Así ha sido este vídeo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo intentaba hablar sobre un tema interesante, que me parecía interesante, que plantear ciertas cosas que nos afectan realmente a nosotros, pero es que no se puede, sencillamente por protección, por cautela, para evitar males mayores, porque si hablo de este tema mañana no podré, o pasado mañana no podré hacer otro vídeo hablando de otro tema. Se acabaría todo. Así que lo siento mucho, pero no se puede hablar de este tema. Así están las cosas. En todo caso, te he hablado de esta unidad humana etiquetada como José Manuel Goch, aquí todavía resistiendo. Y muchas gracias por tu atención, y si te ha parecido muy interesante este vídeo, ya sabes, compártelo, pese a que no se puede hablar de este tema. Suscríbete si no estás suscrito. Lo más probable es que los demás vídeos sí tengan un tema del que hablar. Un saludo y hasta el siguiente.